Mi hija fue secuestrada por traficantes de personas. La busqué desesperadamente, casi hasta volverme loca persiguiéndolos. Me divorcié de mi marido y perdí mi trabajo. Más de una década después, finalmente encontré al traficante, pero él afirmó que nunca había secuestrado a mi hija. Mi pilar espiritual se derrumbó y caí gravemente enferma. Mi hermana vino a visitarme, sonriendo de una manera inquietante. Él realmente nunca secuestró a tu hija, porque la vendí yo misma. ¿Por qué tú, nacida de la misma madre, ibas a casarte bien mientras yo tenía que suplicarte? Morí de una enfermedad grave. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el día en que mi hermana me dijo frenéticamente que mi hija había sido secuestrada. Oh no, Sofía ha desaparecido. Un traficante se ha llevado a Sofía. Mi hermana estaba en mi habitación, presa del pánico, mientras yo preparaba con esmero una sorpresa de cumpleaños para ella. Sofía era la única hija que teníamos mi marido y yo, y había tenido una vida difícil desde pequeña. Adoro a Sofía como a la niña de mis ojos. Mi hermana lo sabía bien, y a menudo decía que Sofía era como una hija para ella también. En mi vida pasada, en este mismo día, mientras preparaba su sorpresa de cumpleaños, ella engañó a mi hija para llevársela y la vendió. Luego mintió diciendo que la niña había sido secuestrada por traficantes, sumiendo el resto de mi vida en la agonía de haber perdido a mi hija. En mi lecho de muerte, reveló que ella había vendido a la niña, todo para vengarse de mí. Morí con un profundo resentimiento. En el momento en que abrí los ojos, ella estaba allí, presa del pánico, diciéndome que mi hija había sido raptada. Volví a la realidad y la miré con furia. Si algo le pasa a mi hija, te haré pagar. Mi hermana se sobresaltó y dio un paso atrás. Elena, ¿qué dices? La niña se ha perdido, y yo también estoy triste. ¿Por qué tienes esta rabieta? Siempre es así. Incluso cuando es culpa suya, puede echarme toda la culpa a mí. Antes de que pudiera discutir, mi marido oyó el alboroto y entró. Me miró con impaciencia. ¿Puedes dejar de ser irrazonable? Es tu culpa por no enseñar a la niña a ser precavida. Mi hermana solo te estaba ayudando amablemente a vigilarla. No es como si hubiera perdido a la niña a propósito. ¿Qué derecho tienes a gritarle? En mi vida pasada, salí corriendo en cuanto oí la noticia de la desaparición de la niña, así que esta escena nunca ocurrió. Más tarde, él tampoco mostró ninguna reacción ante la pérdida de la niña, y yo solo pensé que era frío y desalmado. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que su corazón se había inclinado hacía tiempo hacia mi querida hermana. Deseaba poder destrozar a ese desgraciado y a esa mujer malvada miembro a miembro, hacerles pagar por la vida de mi hija. Pero ahora que me han dado una segunda oportunidad, no quiero volver a perder a mi hija. Esta vez, cueste lo que cueste, la recuperaré. Aparté de un empujón a mi marido, Javier, y salí corriendo del patio sin pensarlo 2 veces. Pero de pie en la bulliciosa calle, me di cuenta de que no tenía ninguna pista. Rompí a llorar. Sofía, Sofía, ¿dónde estás? Es todo culpa de mamá. En ese momento, no sentía más que odio en mi corazón. ¿Por qué no había renacido media hora antes? Aunque tenía los recuerdos de mi vida pasada y sabía que todo esto estaba orquestado por mi hermana Carmen. Y después de lo que acababa de pasar, también me di cuenta de que Javier podría ser uno de los culpables. Pero no tenía pruebas. Si les daba una pista, Sofía estaría en un peligro aún mayor. Tomé una decisión inmediata y llamé a algunas amigas de la infancia, pidiéndoles ayuda para buscar. Después de hacerlo, di media vuelta y me dirigí a casa. En cuanto entré, vi a mi marido y a mi hermana, sentados uno al lado del otro, en el sofá del salón. Comían las cerezas que había comprado para Sofía y escupían los huesos por todo el suelo. Al oír mis pasos, se levantaron de un salto, nerviosos. Mi hermana, sintiéndose culpable, se aferró a mi brazo con un falso entusiasmo. «Elena, ¿por qué has vuelto tan pronto? ¿Has encontrado a Sofía?» La burla en mis ojos apenas se ocultaba. «No, pero ya he llamado a la policía. Han dicho que como la niña solo lleva media hora desaparecida, los secuestradores no han podido llegar lejos y seguro que los atrapan».
Vendrán más tarde a pedir algunos detalles. Por favor, cooperad. Mientras decía esto, la miré fijamente, sintiendo claramente cómo su agarre en mi brazo se tensaba involuntariamente. La cara de Carmen se ensombreció y forzó una sonrisa. Elena, no digo esto por ser difícil, pero si llamar a la policía realmente funcionara, ¿seguiría habiendo tantos niños desaparecidos en el mundo? Si me preguntas, llamar a la policía es solo una pérdida de tiempo. Sería mejor que salieras ahora a buscar un poco más. En su vida pasada, dijo exactamente esto, lo que me hizo perder la oportunidad perfecta y perder a Sofía para siempre. Desde que tengo memoria, mis padres siempre la han favorecido. Se la llevaban cada vez que salían a trabajar, dejándome a mí con mis abuelos ancianos. No fue hasta que mis abuelos fallecieron uno tras otro que se vieron obligados a llevarme a vivir con ellos. Pero incluso después de acogerme, nunca me trataron bien. Me vi obligada a ser la sirvienta de mi hermana. Todo lo que comía, vestía o usaba era lo que ella había descartado. Cuando sus notas eran malas, me obligaban a no superarla, por temor a que eso la presionara. Bajo su opresión y lavado de cerebro, yo, que podría haber entrado en una de las mejores universidades, solo logré entrar en un centro de formación profesional. Al final, ni siquiera quisieron pagar mi matrícula allí. Todo porque mi hermana no pudo entrar en ese mismo centro y temían que se le rompiera el corazón si se enteraba. Y así, sin coger un solo céntimo de mi familia, me pagué mis estudios trabajando. Después de graduarme, me obligaron a compartir la mitad de mi salario mensual con mi hermana como gastos de manutención, dependiendo de mi apoyo. Ella no había trabajado ni un solo día en los 5 años transcurridos desde su graduación. Ni siquiera comía a menos que le llevara las comidas a la cama. Intenté resistirme, pero cada vez que mostraba la más mínima rebeldía, amenazaban con destrozar las cenizas de mis abuelos. No podía entender cómo gente tan buena como mis abuelos podían tener descendientes que son como vampiros. Pensando en esto, apenas pude contener el impulso de matar, casi abofeteando a mi hermana. Afortunadamente, mi suegra apareció justo a tiempo, impidiendo que levantara la mano. Pero sus palabras reavivaron la ira que apenas había logrado reprimir. ¿Qué estás buscando? Buen viaje. Hace tiempo que estoy harta de esa mocosa. ¿De qué sirve una niña? La tratas como si fuera la niña de tus ojos. Que se pierda. Mejor aún, que muera ahí fuera y no vuelva nunca. Date prisa y ten un segundo hijo con Javier para que continúe el linaje de la familia. Ya te dije antes que tuvieras otro, pero te negaste. Ahora que la mocosa que se interponía en el camino de mi nieto por fin se ha ido, esto es una bendición. Mi suegra hablaba con tal entusiasmo como si ya pudiera ver a su nieto regordete saludándola. Siempre he sabido que mi suegra quería un nieto. Incluso me había preparado para que la familia diera la bienvenida a una segunda vida. Pero mi marido era estéril. E incluso, Sofía fue concebida a través de innumerables rondas de fecundación in vitro para proteger el orgullo de mi marido. Nunca lo mencioné delante de otros. Nunca esperé que mi suegra, que siempre había sido educada y razonable conmigo, incluso cuando me instaba a tener otro hijo, revelara su verdadera cara tras la repentina desaparición de Sofía. En mi vida pasada había dicho cosas similares, pero estaba demasiado consumida por el dolor de la desaparición de Sofía como para prestar atención. Ahora que me han dado una segunda oportunidad, veo lo malvada que es en realidad. De hecho, maldijo a mi Sofía para que muriera. La miré con fiereza, deseando poder destrozar su vieja y arrugada cara. Al ver mi mirada, su expresión se oscureció al instante, y dijo fríamente: «¿Qué estás mirando? Ni siquiera puedes tener un hijo varón y te atreves a hacerte la dura conmigo. Esta vez, sin excusas, debes darme un nieto grande y gordo». Apreté los dientes y dije: «Dar a luz, dar a luz. Eso depende de si tu hijo puede siquiera tener un hijo». Antes de que pudiera terminar, mi marido pareció adivinar lo que estaba a punto de decir, y su rostro cambió. «Elena», solté una risa fría. Él sabía perfectamente que era él quien no podía tener hijos.
Sin embargo, dejaba que su madre me presionara cada pocos días, sin explicar nunca la verdad. ¿No se trataba de salvar las apariencias y proteger su patético orgullo masculino? Pues bien, hoy iba a aplastarlo bajo mi talón. Antes de que pudiera exponer la verdad de que no podía tener un hijo, oí un golpe en la puerta. Recordando el asunto importante que tenía entre manos, tuve que reprimir mi ira y abrí la puerta a mi amiga de la infancia y a su colega. Laura es mi amiga de la infancia y también la madrina de Sofía. Habiéndola visto crecer, en mi vida pasada, después de que Sofía desapareciera, ella persistió durante años en publicar avisos de búsqueda en los principales sitios web. Siempre que había un caso de tráfico de personas, ella estaba en primera línea, todo para encontrar a Sofía y traérmela lo antes posible. Al final, cuando estaba desmantelando uno de los escondites de los traficantes, los criminales acorralados la apuñalaron brutalmente más de una docena de veces. Antes de morir, le pidió a alguien que se disculpara conmigo en su nombre, diciendo que lamentaba no haber encontrado a Sofía. Pero bajo la instigación de mi hermana, creí erróneamente que Laura solo hablaba por hablar y nunca me ayudó realmente a buscar a mi hija. Después de una gran pelea, rompimos por completo. Ahora que tengo una segunda oportunidad, debo compensar a esta chica tonta. Pero ahora no es el momento para eso. Asentí con la cabeza y la dejé pasar a ella y a su colega. Mi hermana conocía a fondo a la gente que me rodeaba a lo largo de los años e inmediatamente reconoció a Laura, incluso tratando de congraciarse con ella para suavizar las cosas. Pero Laura ya había aprendido de mí sobre la verdadera naturaleza de mi hermana. Me lanzó una mirada. Luego se dirigió a mi hermana, preguntándole sobre los detalles de la desaparición de Sofía. Mientras tanto, me moví silenciosamente hacia el sofá y cogí el teléfono de mi hermana. Era una auténtica perezosa, demasiado vaga incluso para poner una contraseña porque creía firmemente que yo, su esclava subyugada, no me atrevería a husmear en su teléfono, y nadie más lo haría. Revisé varias aplicaciones de mensajería, pero no encontré mensajes sospechosos. Eso fue hasta que vi un número de otra provincia en su lista de contactos. Recordé que mi hermana tuvo una vez un novio de esa provincia, un macarra violento, con el pelo teñido. No me atreví a esperar. Hice una foto del número rápidamente y, en secreto, volví a colocar su teléfono en el otro lado del sofá. Mi hermana ya había terminado de responder a las preguntas de Laura. Laura y yo cruzamos una mirada y se fue con sus compañeros. Mi suegra intentó seguir con el tema de tener hijos, pero usé la excusa de buscar a Sofía para irme sin mirar atrás. En cuanto salí, le envié inmediatamente a Laura el número sospechoso que había fotografiado, rogándole que me ayudara a investigarlo. Mientras, publiqué recompensas en varias webs. 5.000 euros por cualquier pista sobre el paradero de Sofía. Y 200.000 euros por traerla de vuelta sana y salva. Era casi todo el dinero que tenía en el mundo. Incluso pensé de verdad que si el traficante estaba dispuesto a devolver a Sofía, le daría ese dinero. Aunque me pidiera una cantidad desorbitada, vendería mi sangre o mis órganos, siempre y cuando no le hiciera daño a mi Sofía. Mientras esperaba ansiosamente noticias sobre ella, también planeaba mi venganza. Aprovechando que mi marido y mi hermana salieron a una cita, instalé en secreto cámaras ocultas en la casa para vigilar todos sus movimientos. Para mi decepción, nunca hablaron del paradero de Sofía en casa. Se mantenían en completo silencio sobre el asunto, pero se dejaban llevar por la pasión. Como yo no estaba, se entregaban abiertamente a sus actividades en el sofá del salón, lo que me dio náuseas. Di media vuelta y subí su vídeo a una de esas webs para adultos. Soy plenamente consciente de que todo lo que estoy haciendo puede cruzar la línea de la ley, pero cuando pienso en el daño que mi Sofía pudo haber sufrido en su vida pasada, aunque me cueste la vida, les haré pagar. Al mismo tiempo, me uní a una organización de voluntarios dedicada a reunir a familias desaparecidas. La mayoría de ellos, como yo, tienen seres queridos que han desaparecido sin dejar rastro, buscando durante años en vano. Algunos tienen el pelo cano, habiendo buscado a sus hijos durante más de 2 décadas sin rendirse,
decididos a encontrarlos vivos, o al menos sus restos. En mi vida pasada, también me uní a esta organización. Juntos, maldecíamos a los traficantes, hacíamos campaña contra ellos y viajábamos a todos los rincones del mundo. Muchos de mis compañeros encontraron a sus hijos o los restos de sus hijos, pero yo no avancé nada. Ni siquiera vi el cuerpo de Sofía. Ya que el destino me ha dado otra oportunidad, debo aprovecharla y compensar a Sofía. Como en mi vida pasada, seguí el consejo de la organización y empecé una transmisión en directo en una red social. Como antes, suscitó una oleada de atención. Muchos internautas de buen corazón me consolaron y condenaron a los traficantes como peores que bestias. Pero no era suficiente. Saqué una foto de familia que no solo nos mostraba a los tres, sino que también incluía a mi hermana. Recuerdo claramente cuándo hicimos esa foto. Mi hermana insistió en salir, diciendo que no dejarla unirse significaba que no la veíamos como de la familia. Durante la sesión, afirmó que la iluminación era mejor entre mi marido y yo, así que empujó a Sofía hacia adelante y se puso entre nosotros. Habiendo estado bajo su control durante años, no pensé que hubiera nada malo. Ahora me doy cuenta de que fui una completa idiota. No solo metí a un lobo en casa, sino que también perjudiqué a mi hija. Con ese pensamiento, lloré aún más sinceramente, con lágrimas y mocos corriendo por mi cara. Por favor, devolvedme a mi hija. Quien quiera que seáis, simplemente devolvedme a mi niña y haré borrón y cuenta nueva. El dinero que queráis, puedo pedirlo prestado, robarlo. Simplemente no le hagáis daño a mi hija. Lloré desconsoladamente frente a la cámara, colocando esa foto de familia justo delante del objetivo. Pronto, internautas avispados se fijaron en la extraña posición de mi hermana en la foto y preguntaron con curiosidad quién era la persona del medio y por qué estaba entre mi marido y yo. Solo expliqué: mi hermana es el tesoro de nuestra familia. Es perfectamente normal que se ponga en el medio. En esta era de Internet, todo el mundo es como Sherlock Holmes. A la más mínima señal de algo inusual, tejen historias completamente nuevas. Algunos internautas pensaron que mi hermana estaba siendo desconsiderada, mientras que otros sintieron que era solo una foto y no valía la pena pensar demasiado. Pero no ofrecí más explicaciones. Solo supliqué a los internautas que estuvieran atentos por si veían a mi hija, para encontrar a Sofía. Seguí a los miembros de la organización día y noche. Buscampé pistas en condiciones difíciles. Y no he estado en casa en mucho tiempo. Sin embargo, cada día subo nuevos vídeos a la web para adultos y las visitas siguen creciendo, incluso acumulando una pequeña base de fans. Mientras tanto, recibí una llamada de Laura. Elena, he visto tu directo. No te disgustes demasiado. Ya he encontrado una pista sobre Sofía. No quería decírtelo al principio, por miedo a alertar al enemigo, pero no podía soportar verte sufrir. Al oír esto, rompí a llorar sin control. Mi Sofía. Por fin iba a encontrar a mi Sofía. Contando mis vidas pasada y presente, llevaba más de 20 años buscándola, y casi había olvidado cómo era. Lloré amargamente, golpeándome el pecho y pataleando, casi desmayándome de dolor. Pero para dejar que Laura se concentrara en encontrar a la niña, me mordí la punta de la lengua y me obligué a calmarme. No te preocupes, no meteré la pata. Gracias, Laura. Gracias por estar dispuesta a ayudarme a encontrar a Sofía. Y lo siento. Esa disculpa salió extremadamente suave y rápida. Laura no la oyó. ¿Qué has dicho al final? No te he oído, maldita sea. Agradécemelo. Cuando traiga a Sofía de vuelta, te daré un coscorrón. Reí entre lágrimas. Está bien, esperaré a que vuelvas. Fingí no haber hecho ningún progreso y continué transmitiendo en directo mi búsqueda de mi hija, incluso aumentando la frecuencia de mis emisiones. Cada vez más gente había oído la historia de mi búsqueda y algunos intentaron proporcionarme pistas. Siguiendo las pistas, encontré a otras niñas traficadas, pero ninguna de ellas era mi Sofía. Aún así, no hice la vista gorda. Ayudé a estas niñas a contactar con la policía.
y algunas fueron devueltas a sus familias. Sus padres querían darme dinero para agradecérmelo, y un padre, abrumado por la emoción, incluso intentó arrodillarse y postrarse ante mí, lo cual detuve. Espero que las buenas acciones y la bondad que acumulo bendigan a mi hija y la ayuden a volver a mí pronto. Cada vez más gente ha oído hablar de mi historia, y aproveché la oportunidad para ayudar a promover a mis compañeros de la organización. Mi transmisión en directo se convirtió en una sensación en nuestra zona, e incluso las noticias locales hicieron un reportaje especial sobre mí, pidiendo resistencia contra el tráfico de personas. Algunas empresas de retransmisiones y promoción de productos se fijaron en mi popularidad y me enviaron invitaciones de colaboración, pero las rechacé. No quiero que ninguna impureza manche mi amor por Sofía. Mi marido, que no me había contactado en mucho tiempo, finalmente llamó. Cariño, veo que te va bastante bien en Internet. Esas empresas de promoción de productos incluso me han llamado a mí. ¿Por qué no sacamos provecho de esto? Promocionar productos no te impedirá buscar a la niña de todos modos. Además, Sofía lleva mucho tiempo desaparecida. ¿Quién sabe si la encontrarás? Deberías ganar algo de dinero mientras puedas. Y después de que este revuelo se calme, puedes intentar la fecundación in vitro de nuevo. Tendremos otro hijo. Y puedes canalizar tus sentimientos por Sofía en él. Luego puedes cambiar al nicho de mamá y bebé. A la gente le encanta eso. Hoy en día, si estás dispuesta a hacerlo, nunca tendremos que preocuparnos por el dinero el resto de nuestras vidas. Cuando se trata de ganar dinero, puede hablar sin parar. Esta fue la primera llamada que hizo desde que Sofía desapareció, y sus primeras palabras fueron sobre ganar dinero y tener un segundo hijo. Ya se había revolcado en el sofá y la cama con mi hermana innumerables veces, y ahora quería que yo promocionara productos para ganar dinero y poder tener otro bebé. Me asqueaba la desvergüenza de este hombre, y apreté los puños. Javier, ¿has perdido la cabeza? ¿Tienes algún sentido de la paternidad? Sofía es tu hija. Aunque tengas un recuento bajo de esperma y no pudieras concebir de forma natural, y yo me sometiera a fecundación in vitro, fue a petición tuya. Eres el padre biológico de Sofía. Te llamó papá durante 5 años. No solo te niegas a ayudarme a buscarla, sino que quieres convertir su sufrimiento en una herramienta para tu propio beneficio. ¿Te importa siquiera Sofía como tu hija? Basta. Déjate de tonterías. ¿Así que no quieres ganar dinero y tener un hijo? ¿Es eso? El tono de mi marido era irritable y pude sentir su impaciencia incluso a través de la pantalla. Cuando trabajaba a tiempo parcial en una cafetería para pagarme los estudios, él era el gerente de la tienda y me cuidó mucho. Dijo que se enamoró de mí a primera vista. Me persiguió apasionadamente y sucumbí por completo a sus implacables avances. Afirmó que no le importaba mi origen, que mis padres no me querían, pero que él me querría el doble. Nunca me impidió dar dinero a mi hermana, diciendo que estaba dispuesto a ayudarme a cuidarla. Pensé que era considerado, pero resultó que solo quería cuidar de mi hermana, y se la llevó hasta la cama. Recordar los grandes votos de amor eterno que vi en viejos romances de famosos cuando era joven, ahora me hace sentir tan mal como si me hubiera tragado una mosca. Solo tengo a Sofía como hija en esta vida, así que ríndete, dije con dureza, y luego colgué el teléfono, temiendo que si esperaba un segundo más, empezaría a maldecir. Esa noche, subí la grabación de esa llamada a mi cuenta en la red social y empecé una transmisión en directo al mismo tiempo. La grabación atrajo rápidamente a una multitud de internautas curiosos, y con la ayuda de muchos seguidores de buen corazón que habían estado siguiendo mi búsqueda de mi hija, el número de espectadores en mi directo finalmente superó los 10.000. Estaba tan emocionada. Bajo el implacable interrogatorio tanto de los preocupados como de los curiosos, expliqué en detalle cómo la escasa calidad del esperma de mi marido hacía extremadamente difícil concebir y cómo había pasado por innumerables dificultades, tomando muchos medicamentos y recibiendo numerosas inyecciones solo para tener a Sofía. Los internautas estallaron de emoción al instante. Maldita sea, qué desgraciado. Es prácticamente estéril y todavía quiere un hijo.
¿Realmente necesita transmitirse una genética tan inferior? Es mejor para él y para su linaje, idiota. Nos gusta ver contenido sobre crianza. No somos tontos. ¿De verdad cree que puede triunfar en Internet? Basura. Muchos internautas incluso sintieron pena por mi situación, preocupados de que pudiera volver a caer en un estupor romántico y realmente someterme a fecundación in vitro para darle un hijo. Así que me aconsejaron encarecidamente que no lo hiciera. Se preocupaban por mí incluso más que mis propios padres. Pensando en esos padres parciales, el momento de ajustar cuentas con ellos no está lejos. Mi suegra también vio las noticias en Internet y se enteró de que había expuesto el bajo recuento de esperma de su hijo. Al ver a tantos internautas maldiciendo a su hijo, no pudo quedarse quieta y empezó a discutir abiertamente con los espectadores en el directo. Pero fue rápidamente abrumada por cientos de insultos por segundo. A mi suegra normalmente le gusta bailar en la plaza y ha publicado muchos vídeos de sus bailes. Ahora, muchos internautas dejaron comentarios extremadamente duros en sus publicaciones, llamándola cerda gorda de pie. Al principio intentó defenderse, pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que hacer, así que inmediatamente hizo su cuenta privada. Yo solo lloraba en silencio en la transmisión en directo. Mi suegra no pudo dejarlo pasar y llamó para regañarme. Cuando contesté el teléfono, expuse accidentalmente su número de teléfono. Finalmente se calló. Su teléfono casi explotó por los internautas preocupados que no la soportaban. Mi marido ya había aprendido la lección y no se atrevió a llamarme esta vez. En su lugar, envió un mensaje de WhatsApp. Date prisa y aclara las cosas con esos lunáticos. Mi madre ya está deprimida por todas las maldiciones. ¿Quieres llevarla a la muerte? Fingí no ver su mensaje. Pero a medida que la situación se agravaba, un colega, que siempre había estado en desacuerdo con mi marido, expuso directamente su número de teléfono y su WhatsApp en Internet con la leyenda: hace tiempo que sospechaba que este tipo tiene problemas. Mi mujer dio a luz a un niño sano y acabo de publicar una foto en mis estados. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero Javier, como no puede tener hijos, no soporta ver felices a los demás. Comentó en mi publicación diciendo que el niño no se parece a mí, e incluso insinuó que mi mujer se estaba liando con otros hombres. Lo hizo sonar tan convincente que tuve una guerra fría con mi mujer durante días e incluso llevé al niño a una prueba de paternidad. Mi mujer estaba tan furiosa que se fue a casa de sus padres y ahora amenaza con el divorcio. ¿De qué sirve un perdedor inútil como él que ni siquiera puede tener hijos? Al mismo tiempo, publicó capturas de pantalla de los comentarios sarcásticos y amargos de Javier. No esperaba este extra inesperado. Los internautas se burlaron de él. Un gallo que no puede poner huevos, seguro que tiene un canto fuerte. Vaya, el linaje de la familia está a punto de extinguirse. ¿Quieres un hijo? Pero ni siquiera puedes producir un huevo. Algunas personas no pueden tener hijos por una razón: es el karma. Javier fue duramente criticado y ni siquiera se atrevió a mirar su teléfono y mucho menos a molestarme. Me alegré de que sucediera. Después de terminar la transmisión en directo, recibí una llamada de Laura. Elena, la niña ha sido rescatada. Está en el hospital para un chequeo ahora. ¿Cuándo puedes llegar? No podía creerlo. Mi teléfono se me resbaló de la mano y cayó directamente al suelo. ¿Elena? ¿Elena? ¿Estás escuchando? Laura seguía llamándome. Recogí el teléfono y salí corriendo a la calle, parando un taxi sin pensarlo 2 veces, dirigiéndome directamente al hospital. «Mamá, Sofía está aquí». La voz clara pero débil de Sofía resonó. Parecía que había pasado una vida entera, y las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos. Entre esta vida y la anterior, habían pasado más de 20 años desde la última vez que oí su voz o vi su carita, que se parecía sorprendentemente a la mía. Me agaché, junto a la cama del hospital, limpiando un poco de polvo de su pequeña cara. «Sofía, has sufrido mucho durante este tiempo. Dime, mamá, ¿la tita te entregó a gente mala? ¿Te has hecho daño en algún sitio?»
¿Te duele algo, mi tesoro? Intenté secarme las lágrimas, pero por alguna razón, cuanto más me las secaba, más caían. Alguien me dio una palmadita en el hombro desde atrás. Me di la vuelta y vi una mano que me ofrecía un pañuelo. Al levantar la vista, vi a Laura con la cabeza envuelta en vendas, un brazo en cabestrillo y colgado del cuello. Me dolió el corazón y las lágrimas amenazaron con volver a caer mientras la abrazaba llorando. «Tonta, ¿cómo te has hecho tanto daño? Aunque fuera para salvar a Sofía, no deberías haber acabado así». «Lo siento, Laura. Lo siento mucho». Laura no se contuvo y me dio un golpecito en la frente. «¿Por qué lloras? Eres la única delicada y a la que le encanta llorar. Me enfrenté a 3 desgraciados yo sola y no lloré. Y aquí estás tú, sollozando. Como madre, ni siquiera eres tan fuerte como Sofía». Recordé cómo en mi vida pasada creí la instigación de mi hermana y la llamé hipócrita, y ahora estaba llorando tanto que apenas podía respirar. Una manita agarró mi dedo, y la voz de Sofía era suave y comprensiva. «Mami, no estés triste. Madrina tampoco quiere que estés triste. Madrina es una heroína. Salvó a Sofía y a muchos otros niños, y es súper increíble. Todos los demás niños están celosos de que Sofía tenga una madrina tan increíble. Pero Sofía quiere a mami, más que a nadie. Más, más, más». En ese agujero oscuro, solo con pensar en mami, Sofía ya no tenía miedo. Lloré desconsoladamente, abrazando con fuerza a las 2 personas más importantes de mi vida. ¡Qué maravilla! En esta vida había reescrito mi destino. Ni perdí a Sofía ni me peleé con Laura. Valió la pena que el cielo tuviera piedad y me dejara vivir esta vida de nuevo. Durante el tiempo que Sofía estuvo desaparecida, mi popularidad en Internet se mantuvo alta. Finalmente, después de haber estado actualizando la web para adultos durante una semana seguida, alguien reconoció a las 2 figuras principales del vídeo. El primero en exponer esto fue el colega del trabajo que había publicado sobre el nacimiento de su hijo en sus redes sociales y recibió comentarios sarcásticos de Javier. Recortó una parte del vídeo, pixeló las partes íntimas, pero dejó las 2 caras sin pixelar con la leyenda. No puede tener hijos, pero aún así se esfuerza tanto. Por un momento, este vídeo se hizo absolutamente viral en Internet. ¡Qué asco! Ese desgraciado merece morir sin descendencia. Alguien como él no merece tener hijos en absoluto. Y fecundación in vitro. ¿Cómo se atreve? Con sus 3 centímetros. Oh, espera, ¿no es esa la hermana de Elena? ¿Cómo pudo liarse con el marido de Elena? ¡Qué vil! Esta gentuza desvergonzada y despreciable. No es de extrañar que se pusiera en el medio durante la foto de familia. Estaban teniendo una aventura. Mataré a estas bestias peores que cerdos y perros. Internautas indignados se unieron, destrozándolos con críticas implacables. Reprimiendo la abrumadora satisfacción de la venganza, lloré sin control en el directo. «Hermana, te traté como a mi propia carne y sangre. Desde que éramos niñas, mamá y papá solo te querían a ti. Todo lo que usaba eran tus cosas de segunda mano. Todos estos años, en el momento en que llegaba mi sueldo, te transfería la mitad a tu cuenta. Preocupada de que te quedaras corta, incluso hice trabajos extra para ganar más dinero para ti. Incluso las cerezas que mi hija no se atrevía a comer, te compraba una caja entera. No diría que te di mi corazón y mi alma, pero ciertamente hice todo lo posible. ¿Por qué me has hecho esto? Ya te has llevado el amor de nuestros padres. ¿Tienes que llevarte también a mi marido y a mi familia?» Mientras relataba mis años de sufrimiento en el directo, lo que comenzó como una estratagema para incitar al acoso en línea, de alguna manera se convirtió en un llanto incontrolable. Muchos internautas empatizaron profundamente, publicando la dirección y el número de teléfono de mi hermana. Incluso antiguos vecinos y compañeros de clase se presentaron para hablar en mi favor. Mi hermana y mi marido se convirtieron en enemigos públicos. El umbral de la casa que una vez compartimos fue salpicado con heces y basura. En el momento en que salían, la gente les arrojaba objetos. El hedor alrededor de la casa era insoportable. No se atrevían a salir. Mi suegra, anciana como era, soportó la tormenta del ciberacoso.
Dejó de bailar en la plaza, su pasatiempo favorito, y eliminó su cuenta de la red social después de ser bombardeada con odio. Sin embargo, la gente seguía inundándola de mensajes y llamadas abusivas. En solo 10 días, perdió 10 kilos. Sabía que los rumores podían descontrolarse. Así que cada palabra que dije era la verdad, incluso si era para influir en la opinión pública. Viendo a todos agotar su vocabulario para maldecir a esta pareja miserable y a la malvada suegra, todavía sentía que no era suficiente. ¿Cómo pudieron hacerle esto a mi hija y solo enfrentarse a abusos verbales? Quiero justicia para mi hija. Los quiero muertos. Mi madre me llamó. Era la primera vez que me llamaba desde que empecé a transmitir en directo en línea durante tanto tiempo. Pero no era porque su nieta estuviera desaparecida. Era porque su querida hija mayor había sido ciberacosada y la había llamado para quejarse. Venía a exigirme una explicación. Maldita niña, estás tratando de hacerle daño a Carmen. ¿Quién te dio permiso para publicar eso en Internet? Acláralo ahora mismo. Si algo le pasa a Carmen, te quitaré la vida. Esta es mi madre biológica. Recordando años de su favoritismo hacia mi hermana y su dureza hacia mí, no pude contenerme más. ¿Qué hay que aclarar? Se está acostando con el marido de su propia hermana. Y en lugar de culparla a ella, vienes a por mí. ¿No soy tu propia hija? Cállate. No te atrevas a hablar de mi hija. He malgastado todos estos años criándote. Si hubiera sabido que arruinarías a tu hermana, debería haberte estrangulado y enterrado con esos 2 viejos. Solté una risa fría. Bien, he perdido a mi marido y a mi hija. Ya no tengo nada que perder. Voy a luchar contra Carmen hasta el final. Si no quieres que se ahogue en el desprecio público, dame esas 2 casas de la compensación por la demolición. En mi vida anterior, solo me enteré de la demolición de nuestra antigua casa cuando estaba en mi lecho de muerte. Mis padres habían recibido 5 apartamentos y varios millones en efectivo. Sin embargo, nunca me dijeron una palabra. Lo transfirieron todo directamente a nombre de mi hermana. Mientras seguían exigiéndome dinero para su manutención a lo largo de los años, mi hermana nunca les dio un solo céntimo. Sin embargo, la trataban como una joya preciosa. Yo di dinero y esfuerzo, pero me regañaban y me llamaban una chica inútil. Como no podía ganarme su amor, decidí ir a por su dinero. Quería darle a mi Sofía la mejor vida posible. Mi madre no esperaba que me enterara del dinero. Pequeña desgraciada, ¿cómo te atreves siquiera a pensarlo? Este dinero pertenece todo a tu hermana. Ni sueñes con conseguir un solo céntimo. Dádmelo o no. Pero si no lo hacéis, veréis cómo regañan a Carmen. Dicho esto, colgué el teléfono. Tarde o temprano, ese dinero iría a parar a Carmen. La razón por la que no se lo daban ahora es que temían que su preciosa hija, que nunca había tenido un trabajo, no tuviera nada en qué apoyarse. Mientras tanto, podían seguir desangrándome. Cuando ya no pudiera proveer, le darían el dinero a Carmen como red de seguridad. Pensando en mi vida anterior, cuando mi hija fue vendida por mi hermana, pasé el resto de mis días ahogada en el dolor de perderla, todo mientras seguía manteniendo a esos padres parásitos. No podía comer, no podía dormir. Con uno, 68 metros de altura, pesaba menos de 45 kilos en mi momento de mayor peso. Cuando tenía hambre o sed, simplemente mojaba un bollo al vapor en agua. Mientras tanto, mi hermana gastaba el dinero de la demolición, riéndose mientras me veía llorar en busca de mi hija. ¿Cómo los odiaba? En este momento, me preocupaba que el par de sinvergüenzas pudiera recurrir a medidas desesperadas. Casualmente, Laura se había lesionado en el trabajo y se estaba recuperando en casa durante este tiempo. Le envié a Sofía y también contraté a un cuidador profesional para que las cuidara a ambas. Sin embargo, Laura me trajo una sorpresa inesperada. Durante su operación, atraparon al hombre del pelo teñido que era responsable de contactar a mi hermana y, a través del interrogatorio, descubrieron que fue mi hermana quien les había vendido a Sofía. La policía actuó con dureza contra los traficantes de personas y también reunió pruebas de los antecedentes penales de mi hermana por tráfico de menores, arrestándola rápidamente y llevándola ante la justicia. El secuestro de Sofía tuvo un gran impacto,
causando un pánico generalizado en toda la ciudad. La policía, considerando las circunstancias, emitió un aviso de que Sofía había sido encontrada y declaró que el culpable había sido atrapado. Mucha gente fue testigo de cómo se llevaban a mi hermana en un coche de policía y la multitud estalló de ira. Fue esta zorra la que secuestró a la niña. ¿Por qué no se muere de una vez? Los traficantes de personas deberían ser despedazados. Apoyo la pena de muerte para los traficantes. Desolladla viva antes de matarla. De acuerdo. Escribe uno si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dijo el primer comentario. 11 hasta 11. Los traficantes deben morir. Me conmovieron y me divirtieron sus justos arrebatos. Después de confirmar que Sofía no había sufrido ningún daño importante durante este tiempo, aparte de pasar hambre unos días, publiqué una actualización en línea para tranquilizar a los internautas preocupados. Luego saqué a Laura y a Sofía a comer en condiciones. Esta vez recibí otra llamada de mi madre. Al enterarse de que mi hermana había sido arrestada y encarcelada, estaba aún más agitada que antes. ¿Qué le has hecho a tu hermana? Pequeña bastarda desagradecida. Si no fuera porque tu hermana solo quería quedarse contigo, te habríamos vendido en aquel entonces. ¿Quién iba a saber que pagarías la bondad con tanto odio ahora? Vendida. Por alguna razón inexplicable, recordé fragmentos de mi infancia. Así que el talento de mi hermana para el tráfico de personas no era innato. Era heredado. Solté una mueca de desprecio. Puedo aceptar que la dejen salir de la cárcel, pero las condiciones anteriores ya no son suficientes. No solo esas 5 casas, sino también los millones, en compensación por la demolición. Dádmelo o no. Mi madre se lamentó y lloró. Desgraciada desalmada. Es tu hermana. No te preocupes. No tendré hermana por mucho más tiempo. He oído que últimamente hay una campaña contra los traficantes de personas y que pronto se enfrentarán a la pena de muerte. Puedes negarte a darlo, pero después de que mi hermana muera, la herencia a vuestro nombre me llegará a mí de todos modos. Le mentí. Para dar a los niños traficados una oportunidad de sobrevivir, los traficantes de personas rara vez son condenados a muerte tan fácilmente, pero sabía que se lo creerían. Su única preocupación era mi hermana. No soportarían verla sufrir ni un poco. Poco después de colgar, tomaron la iniciativa de negociar conmigo. Bajo mi persistente insistencia, las 5 casas y los millones en activos fueron transferidos a mi nombre, sin dejarles ni una sola moneda. Dije delante de la policía que estaba dispuesta a perdonar a mi hermana y retirar el caso. Pero mi voluntad no importaba, porque mi hermana era una experta en el tráfico de menores. Incluso sin mí, innumerables padres que habían perdido a sus hijos exigían la pena de muerte para ella. Y millones de internautas vigilaban de cerca. Que mi hermana muriera de vieja en la cárcel era el mejor resultado para ella. Olvidé decírselo a mis padres. Oí que en la celda donde estaba mi hermana había una madre soltera que había apuñalado a su exmarido hasta la muerte después de perder a su hijo. Realmente espero que mi hermana se lleve bien con ella. Cuando mi madre se enteró de que mi hermana todavía no podía ser liberada incluso después de recibir mi perdón, corrieron hacia mí como locos, tirándome del pelo e intentando matarme a golpes. Me volví hacia el oficial de policía, que vino a separarnos, y le supliqué: «Oficial, ayúdeme. En realidad, mis padres también son traficantes de personas. Cuando era niña, vi a muchos niños desconocidos en nuestra casa, y un niño fue enterrado bajo el albaricoquero de nuestro patio trasero. Efectivamente, los restos de un niño de unos 7 u 8 años fueron desenterrados de debajo de ese árbol. Había estado muerto durante unos 20 años. No quedaban más que huesos. Esa fue la época en que el tráfico de menores estaba en su punto más anárquico. Nuestra familia mantuvo a 7 u 8 niños, tanto niños como niñas. Yo vivía en un trastero al lado de la pocilga, mientras ellos vivían en la habitación de al lado de mis padres. Mi padre dijo que eran compañeros de clase de mi hermana, y le creí porque vivían en un lugar mejor que yo, comían mejor comida que yo y vestían ropa más bonita que yo. Un día,
Vi a mis padres enterrando algo en el patio trasero. Dijeron que un cerdo había muerto de una enfermedad y que estaba envuelto en una bolsa y enterrado bajo el árbol. Yo era joven e ignorante en aquel entonces, y de hecho lo creí, tanto que nunca lo dudé durante décadas. Al final, mis padres fueron enviados a prisión por cargos de tráfico de menores y asesinato. Los tres podían finalmente reunirse en la cárcel, y yo había cumplido su deseo de reunirse con su hija. Después de ocuparme del culpable principal, tampoco podía dejar escapar al cómplice. Fui a casa y vi a mi marido, con la cara sin afeitar y demacrada, con bolsas bajo los ojos más grandes que sus propios ojos, toda su cara hinchada como la cabeza de un cerdo. En el momento en que me vio, se arrojó a mis pies, postrándose y suplicando piedad. Elena, sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. Fue todo culpa de tu hermana. Ella me sedujo. Yo ya la había rechazado, pero ella insistió en forzarme. Realmente no pude apartarla, pero sé que me equivoqué ahora. Solo perdóname esta vez. Apoyó la cabeza en el suelo con un fuerte golpe. Miré desde arriba su postura humilde. No hace mucho, me había estado acusando arrogantemente de no poder tener un hijo para continuar con el linaje de su familia. No sentí ninguna satisfacción, solo dolor. ¿Cómo pudo el hombre que una vez me amó tanto resultar ser un farsante tan hipócrita? Miré de reojo a mi suegra, que ahora está paralizada y postrada en cama por un derrame cerebral. Luego me agaché frente a mi marido, sonriendo sarcásticamente. Javier, todavía quieres un hijo. Mírate, ¿acaso te lo mereces? Tener una hija tan dulce como Sofía es todo gracias a mi buena suerte. Pero ahora incluso, Sofía ya no te quiere. La familia está realmente condenada a extinguirse. No, Elena. De verdad que sé que me equivoqué. Solo perdóname esta vez, y cambiaré de vida, y viviré una buena vida contigo. Habló con tal sinceridad como si realmente no quisiera perderme, pero sabía que era solo porque ahora tenía mala fama. Todo el mundo sabía que era un eunuco incapaz de tener hijos. Si se divorciaba de mí, su vida estaría completamente arruinada. Pero no sentí ninguna pena por él. Se merecía cada ápice de este divorcio. La custodia de Sofía es para mí, y la niña llevará mi apellido. De lo contrario, expondré tu malversación de fondos públicos, y entonces podrás reunirte con mi hermana en la cárcel. Me enteré de su malversación cuando se le escapó mientras estaba liado con mi hermana. Todavía tengo imágenes de vigilancia de él admitiendo la malversación. Cuando quiera, puedo mandarlo a la cárcel. Mientras hablaba, mi suegra salió cojeando de la habitación, pero en el momento en que me vio, pareció recordar algo y se acobardó detrás de mi marido con miedo, con la cara rígida. Solo pudo bajar la cabeza y aceptar el divorcio. Después del divorcio, obtuve todos los bienes y la custodia de Sofía. Mi marido solo obtuvo el derecho a mantener a su madre. Pensando en cómo pasaría los próximos años atormentándose mutuamente con su madre postrada en cama, sentí una oleada de satisfacción. Comparado con la cárcel, este método era mucho más agotador mentalmente. No mucho después, oí que Javier había apuñalado a su madre hasta la muerte y había huido, temiendo el castigo. Poco después, oí que fue atropellado por un coche y murió mientras huía. Su padre había muerto pronto y su madre fue asesinada por su propia mano. No le quedaba familia. La indemnización por muerte recayó naturalmente en manos de Sofía. Al principio no la quería, pero pensando que era lo que Javier le debía a Sofía, decidí quedarme con el dinero, ponerlo en un depósito a plazo fijo y planeé usarlo como dote de Sofía, como compensación por las 2 vidas de deuda que le debía. Fui a ver a mi hermana justo cuando ella había hecho alarde de su victoria. Antes de su muerte en mi vida anterior, le dije que nuestros padres estaban en la cárcel y que nadie vendría a sacarla bajo fianza. Pasaría el resto de su vida entre rejas. Gritó como una loca. ¿Por qué? Esto no está bien. Tú eres la que debería estar muerta. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Estás tú detrás de esto? ¿Eres tú? Tú también has vuelto, ¿verdad? Al encontrar su mirada venenosa, supe que ella también había renacido. El momento perfecto. Ahora pasaría esta vida pudriéndose en la cárcel.
Con los recuerdos de su vida pasada, debe echar de menos esos días despreocupados de su vida anterior. Pero desafortunadamente, nunca volverá a disfrutar de tan buenos tiempos. Y todo fue culpa nuestra. Recibí 5 apartamentos y varios millones en compensación de ella y un apartamento y 500.000 euros en compensación por muerte de mi exmarido. Todo esto pertenece a nuestra Sofía. Es lo que le debían. Sofía fue mimada como una princesita por Laura y por mí, pero siguió siendo muy sensata. En su tiempo libre, todavía me acompañaba durante las transmisiones en directo, ayudando a promover y encontrar pistas para los padres que aún no habían encontrado a sus hijos. Más tarde, nuestros compañeros encontraron gradualmente a sus hijos uno tras otro. Además, todas las propinas recibidas durante las transmisiones en directo se utilizaron para nuestro proyecto de búsqueda de niños. Fieles a nuestras intenciones originales, persistimos en la transmisión en directo, decididos a ayudar a todos los niños del mundo a volver a casa.